しい身の丈に合わない速度のトレッドミルに乗ったり好み風邪息自己管理もできない自分に何を成し遂げられるというのだろうなんて言わない。 Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos de nuevo, gracias a Edu, a Official High Dandies. Es complicado este nombre para mí. Porque tiene una abreviatura que no lo has mirado. Bueno, Gigedan. Higedan, vale, de acuerdo, muy bien, yo lo digo completo. Perfecto, Higedan. Así no se te traba la lengua. Ya, bueno, pues ya se aprende una cosa nueva, ya. Además es que me he metido esta mañana cuando he editado el de ayer Ujú. y digo, "Joder". Y pone comúnmente abreviado como Gigedan. Digo, mira. Higedam, perfecto. Pues Higedam, a partir de ahora, gracias por economizar el lenguaje, así que perfecto. Bueno, pues el nombre de la canción es muy curioso porque se llama 50%. Bueno, pues muy bien. Sabemos, bueno, por la vez anterior que lo hemos reaccionado, que desde luego no es una banda convencional, son muy buenos Sí. músicos que tienen un poquito de fusión de muchas cosas, ¿no? De rock progresivo, de jazz, de funk, eh, de todo, ¿no? Incluso yo creo que hay cositas de soul, también le he visto, y hacen una mezcla muy curiosa, un sonido único, el cantante es fantástico, así que es una banda de estos que son unos genios tocando, así que vamos a aprovecharlo y disfrutarlo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 本当にどうもありがとう。次で最後の曲になります。さあ日産スタジアムの皆さん、最後の曲で持てる力をありったけ一緒に弾けさせましょう。この曲、今日はどんな音を聞かせてくれるかな。カモン日産。誰かに誇れるように生きてみようだなんて奮い立つのはいいけど、ストレスがあっても耐え抜くことこそが美学だなんて言うなら、ここで一息つこう。競争の義務はない、リングもコースもない、だからこそ手にする幸せもあるんだろう。50パーで生きたいのにね、100じゃなきゃダメなんて、いつ教わったんだってと我に返って割とすぐにまた間違えてを繰り返して、スリルまでハイになるまでバルカレーなわけがねえ。泡と消えたスローラ。 Madre mía, de verdad, estoy alucinando con la cantidad de gente que hay allí Pero ¿cuánta metida, gente hay ahí? pero es Es descomunal. impresionante, impresionante. Bueno, está claro que esto es
eh, me da la sensación de que es el cierre de un concierto, de que ya es como la traca final, ¿no? Bueno, mira, antes que nada, porque me ha parecido muy curioso eso del 50% en el título, y bueno, a ver si interpreto bien la letra, va sobre sobrevivir psicológicamente, ¿vale? Va contra el existencialismo de las empresas. Em, claro, esta metáfora del 50% es más bien como para protegerse, ¿no? Para protegerse, ya sabemos que, bueno, las empresas, el tema del esfuerzo y todo eso que no se valora, que al final te exigen hasta quemarte, ¿vale? Así que, claro, y puedes parar a pensar bueno, ¿y yo por qué me voy a desgastar hasta el límite de quedarme hecho polvo, ¿no? Em, claro, hay un simbolismo como un ring de boxeo, de las pistas de carrera. Y bueno, claro, con el tema de la competencia, ¿no? De la vida moderna, eh, también el pánico que genera todo el tema de las redes sociales, en fin, va tocando diferentes temas Ujú, y me parece, bueno, también, claro, ese ritmo acelerado de vida, pues también está con el tema de la ansiedad. Claro, va haciendo metáforas, habla de cinta de correr, ¿no? Que va más rápido que nuestras piernas y cosas así, Que, ¿no? que la mía seguro. Sí, Yo claro. voy detrás de la suerte corriendo, pero es más rápida que yo. Así Bueno, y que al final se reconvierte todo eso y la canción casi es como un abrazo colectivo. eh, Así que perfecto, ¿no? Hay un momento de comunión, ¿no? Entre al final la banda y el público. Bueno, está la gente súper encantada. sí, sí, están Pero ahí bueno, entregados totalmente. y eso, lo de los brazaletes luminosos, claro, al hacer esa toma aérea, que se ve perfectamente en las cuadrículas, parecen legiones romanas, tío. Sí, 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 parece Dicen, cualquier ejército de... es una legión de fans. Sí, Así sí. que maravilloso, me encanta. Bueno, me gusta que hayamos visto aquí a este hombre, a Satoshi, pues salirse, digamos, de su zona del piano, aunque ha tocado el piano, ¿no? El teclado, pero bueno, que se mueva por el escenario y demás, siempre eh, me gusta, ¿no? Ver a los cantantes tocar su instrumento a la vez, pero también lo malo es que están un poco limitados, ¿no? Por ejemplo, eso, la guitarra, el bajo y demás son instrumentos que sí te dan esa libertad de poder moverte Claro, porque por el está, claro, escenario. efectivamente. Claro, y el piano te ata un poquito más. Bueno, venga, vamos a continuar, pero alucinante. でスリルまでハイになるまで悪かれなわけがねえ泡と消えたスローライフ滑り込んだ休日に誰かの輝いてる姿に勝手に焦りくやみ現状に苛立ち眠れるままさになし立ち止まってる場合じゃないと思い腰を動かし身の丈に合わない速度のトレッドミルに乗っかり転び風息自己管理もできない自分に何を成し遂げられるというのだろうなんて言わないあまりやまないようにもうゴールもない記録もない人生も愛したいとはいえ現代社会社内生きてきた目にやらないわけにいかない時はせめて爆雷を上限にしようもう巻きとかどうでもいいよ自分のやりたいことだけそう自分のやりたいことだけ Bueno, 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 bueno. Madre mía, qué Eh, forma de rapear. ostras, eso te iba a decir yo. Vaya dicción y vaya soltura a la hora de lo que tú dices, ¿no? Es un rapeo melódico de alta velocidad. Y, y sin embargo,
claro, antes ha empezado como con registros medios, ¿no? Es una voz privilegiada, ¿no? Técnicamente, pues casi perfecta. Y claro, después clava las notas agudas, con registro de pecho, de voz mixta. Está súper confiado. Tiene un rango dinámico brutal. Y bueno, da la sensación, primero, de que está cómodo. eh, Da la sensación de que tiene muchísimo más que enseñar Sí, y que, bueno, aparte, por la forma en la que gesticula y todo eso, también interpreta bien, y, y también me da la sensación de que, bueno, claro, lo que te decía antes, ¿no? Satoshi no solo es un cantante frente a un piano, ¿no? Es como alguien que además sabe transmitir emociones y sí. se ve que interactúa bien con la gente, que se siente cómodo y, y bueno, el grupo tiene como em, esa cohesión y que, bueno, que aquí no se basa, este grupo por lo menos no me da la sensación de que se basa ni en una figura única de en plan rockstar, ni tampoco en poses, ni nada. Es un grupo simplemente que disfruta, que toca Sí, de manera genial, pero que se ve muy unido y sobre todo que son capaces de conmover con las interpretaciones en vivo. Así que... además el coro que llevan en esta canción, la otra que reaccionamos, creo que no había coro. ujú. Pero, uy, está ahí bastante presente Es y un, es también un- lo hace muy bien, sí, es sí. un coro que te da la sensación que de un momento a otro se van a poner a cantar gospel. Sí, sí. Así que sí, 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 sí. Y otra cosa que, bueno, después iremos con los demás, pero que me ha llamado mucho, mucho la atención, te lo he hecho así con señas, es el bajo de Makoto. Y me parece una clase maestra del ritmo, ¿no? Del groove. Es una línea de bajo que es elástica, que es pesada, que es profundamente presente con las síncopas durante toda la canción. Es un tema que tiene mucho de funky en lo que sería el bajo. Y bueno, pues me gusta que le hayan dado el volumen necesario. De hecho, me da la sensación de que el bajo suena mucho más que la guitarra y la batería tampoco suena demasiado, sino que está como perfectamente equilibrado el sonido para que nada destaque especialmente y que sea la música, el conjunto, ¿no? Lo que percibas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, luego volvemos con los demás, así que perfecto. とはいえ現代社会社内生きていくためにやらないわけにいかない時はせめて拡大を上限にしようもう巻きとかどうでもいいよ自分のやりたいことだけそう自分のやりたいことだけ俺たちのやりたいことだけつまりは最高の曲と最高のライブを作り続けてあなたたちと一緒に死ぬまで年取っていきたいんじゃ競争の義務はないリングもコースもないだからこそ手にする幸せもあるんだろう50パーで生きたいのにね100じゃなきゃダメなんて、oh、いつ教わったんだっけと我に返って割とすぐにまた間違えてを繰り返してすり得るまで灰になるまでなぜかね手がきっと背負い込みすぎていないでも下ろしたいわけじゃない自分の体へと忘れてはいけないそういうことみたい心の肩こりを緩めたらさせて Come on 改めて今日から俺らは50%して俺も Madre mía, bueno, aquí han dicho lo del 50% en el estribillo. Brutal, qué de gente, madre mía. Y absolutamente lleno.
Bueno, Daisuke la guitarra. em, eh, Muy preciso. También se mueve con con un ritmo así funky. Aunque tiene hay unos ligados limpios de rock moderno. Todo es mucho de fusión. Tiene una saturación, pero tampoco, es decir, se nota pesado por la distorsión de la guitarra, pero tampoco una cosa exagerada. Em, Más elaborado con los acordes que va realizando. Esta canción es bastante bailable. Y bueno, es una guitarra que va dialogando, ¿no? Con el resto de instrumentos, se va moviendo, es enérgica, pero bueno, también va aportando esos armónicos, esas cosillas, ¿no? Que van aderezando el sonido. Y la batería, bueno, me parece que yo creo que ya lo dije la vez anterior, su técnica es impecable, se mueve muy rápido cuando se exige en el tema. Sí, Es muy de darle mucho dinamismo, es decir, de vez en cuando pues acelera mucho y vuelve a parar, tiene una pegada sólida, nítida, es un batería em, perfectamente para grandes estadios y bueno, pues hace más cosas de lo que se percibe como las notas fantasmas y todo eso, sí, pero muy sí. bien. Masaki, oye, perfecto, me gusta muchísimo. David, coméntame. Y para estadios grandes, como hemos podido ver en esa toma aérea del helicóptero, que debe ser algún de fútbol, iba a decir de fútbol americano, de rugby Bueno, o de fútbol también, o ellos de también. fútbol, sí, bueno, también. Sí, sí, Y está hasta arriba. claro. No, Además han cogido donde han puesto el escenario ahí en un ladito y todo el resto del estadio está entiendo, abarrotado. entiendo por qué lo dices, porque también ellos juegan mucho al béisbol también, pero no es un estadio de No, no, béisbol. de béisbol no, No, no. o de fútbol americano, sí, una de Sí, estas. sí. Y bueno, pues me ha gustado porque, y todavía no hemos terminado, pero esto se percibe fin de fiesta, ¿no? Total. Puede ser, Ujú. Muy bien, la gente está como loca. Venga, pero vamos. vamos a continuar. 改めて今日から俺らは50%してホルモン衝動関係ジャンク疲れの自律神経いたわって熱い吐きで全体気をつけんで休んで備えてここぞでだけで放て日産の100 Come on!
Brutal, brutal. Eh, bueno, pues esta actuación ha sido Es descomunal, una ¿eh? liberación absoluta, ¿no? Una catarsis colectiva de... Sí, sí, sí. Es que ahí, en ese sitio, da la sensación de que caben más de 50.000. Yo creo que puede 60 o 70.000 personas, ¿eh? Fácil. Bueno, pues está, porque estaba el estadio llenísimo, Lleno, muy lleno. muy lleno. Ujú. Bueno, me encanta, me encanta. Ha sido todo una experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo de vivir la música, es la comunión perfecta del público con la banda. Bueno, pues Edu, gracias por patrocinar esta reacción y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.